Yo creo que las transformaciones culturales no necesariamente inician y terminan, sino que se van dando en el tiempo, ¿no? Yo diría, escucha, 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 porque inclusive hasta este silencio también es un mensaje, ¿no? O sea, cuando lanzamos una encuesta y hay 20% de participación, dices, híjole, o sea, esto es un mensaje también. Entonces, creo que hay que ser muchísimo más intencionales en esa información que tenemos luego en la mesa y que no la desmembramos como debería de ser o no la clarificamos con quien debería de ser. Esto es Enciende tu potencial. Hola, ¿cómo están todos? Soy Paola Carranco, fundadora de Talent Lab. Encendiendo tu potencial es un podcast para explorar cómo el talento, la cultura auténtica impulsa la verdadera transformación organizacional. Y hoy tengo el placer y el gustazo de estar acompañada de dos personas que realmente estimo, que admiro mucho, que respeto, que de los dos he seguido su trayectoria muy de cerquita. He sido testigo también del impacto que han tenido en la transformación cultural de donde han pisado. Y bueno, ahora en Walmart México y Centroamérica, ambos han sido piezas clave para fomentar una cultura inclusiva, innovadora, auténtica, de agilidad, donde las personas verdaderamente sean el centro de todo. No nada más las personas al interior de Walmart, sino evidentemente todos y cada uno de los clientes. Así que bueno, es un honor tenerlos aquí para compartir su experiencia y su visión. Primero déjenme presentar a Marce, así le digo yo, pero bueno, formalmente es Marcela Domenzain. Ella es licenciada en Administración, cuenta con una maestría en Gestión Estratégica del Capital Humano, tiene, no vamos a contar, pero muchos años de experiencia en recursos humanos. Ella ha liderado iniciativas clave en de diseño de estrategias de talento muy innovadoras en diferentes industrias. Antes de su paso por Walmart, ella ocupó diferentes posiciones en recursos humanos, siendo como última la responsable, justamente responsable de todos recursos humanos en BASF. Ella jugó un papel crucial en la estrategia, no nada más de México, Centroamérica, sino también global en diferentes cosas. Y bueno, desde 2023 ella es directora senior líder de la experiencia del asociado en Walmart, donde trabaja pues, para impactar positivamente a más de 230,000 asociados en la región. Se dice fácil, pero es muchísimo. Gracias, Marce, por estar aquí. Gracias a ti, Pau, por la invitación. Feliz de estar aquí. Buenísimo. Y bueno, pues también tenemos acá a Juan Carlos Alarcón, o Juanca, como también le dicen muchos. Él es, para quien no sepa, es licenciado en Derecho, también tiene una maestría en Derecho y también un MBA, tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos. Entró al lado oscuro o al lado brillante, no sé, vamos a descubrirlo ahora. Él se unió a Walmart en 2013 y desde entonces ha ocupado diferentes roles clave, incluyendo el de director de recursos humanos y vicepresidente de recursos humanos para staff, operaciones, y actualmente es el Chief People Officer de Walmart México y Centroamérica, una posición importantísima y más cuando estamos hablando de tanta gente. Su enfoque es en cultura organizacional, en el bienestar de los asociados y evidentemente en el crecimiento y la evolución del negocio. Y bueno, él ha sido una pieza súper fundamental en este proceso. Así que, Juan Carlos, gracias por acompañarnos en este espacio y por compartir con nosotros tu perspectiva. Muchísimas gracias, Pau. Encantado de estar aquí con Marce y contigo también. Muchas, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero decirles a todo mundo que ustedes estuvieron entre los 3 primeros lugares de los Eco Awards de 2025 en la categoría de protagonistas de cultura. Esto para mí es algo inaudito, impresionante. Participaron muchísimas organizaciones y a mí lo que más me gusta es que quien fue juez de todo esto es la gente que vive esto, no nada más dentro de Walmart, sino que fue parte de Walmart o que tiene un familiar de Walmart o que han vivido de cerca esto como candidato y entonces Walmart es deseable. Definitivamente el que hayan sido acreedores a este premio, el que el premio sea protagonistas de la cultura por ser justamente estos líderes que promueven el cambio cultural con su ejemplo, para mí es lo más importante porque pues, muchas veces hablamos de liderazgo, pero el tema walk the talk definitivamente siempre arrasa y eso es justamente ser protagonistas de cultura. Así que dice mucho de lo que están logrando, muchas felicidades. Y bueno, en base a esto, quiero empezar la conversación primero con una probable pregunta que puedan tener todos y es, Juan Carlos, tú empezaste en el mundo legal. De hecho, yo te conocí como abogado haciendo cosas legales y demás y hoy lideras el área de talento de una de las empresas más grandes del mundo, ¿no?
¿Qué fue lo que te movió a este mundo? Seguramente ya te lo han preguntado antes, pero sobre todo lo que yo quiero saber es qué te inspiró a tomar este paso, pero sobre todo a quedarte en este paso, teniendo diferentes oportunidades. Sí. No, muchas gracias muy buena pregunta, Pau. La verdad que no esperaba que empezáramos por ahí, pero lo que yo te diría es, a ver, yo estudié Derecho, me encantó la carrera, trabajé 10 años de mi vida como abogado, ¿no? Y la verdad es que nunca me sentí completamente pleno, nunca me sentí completamente feliz. Y para mí esa es como parte fundamental de lo de mi vida. Yo me tengo que sentir feliz haciendo lo que hago, si no, no puedo estar feliz con todo lo demás. Entonces ahí fue donde de alguna manera me empecé a preocupar por de alguna manera buscar otra alternativa. Y la verdad es que tuve la fortuna de trabajar con gente maravillosa, ¿no? Gente que tú conoces, porque mi cambio lo hice cuando estaba en Unilever, que fue donde tú y yo nos conocimos. Y estando ahí, lo que me inspiró, lo que me llamó la atención para moverme es que dentro de la parte legal, lo que más disfrutaba era trabajar con gente. Y ahí alguien me dijo, oye, ¿por qué no has pensado en moverte a recursos humanos? Y entonces al final del día dije, bueno, Pina, si lo que más me gusta de lo que no me gusta es estar con gente, ¿no? Que era la parte legal, que era lo que no me gustaba, entonces, ¿por qué de alguna manera no moverme? Y me dieron una oportunidad de la cual estoy enormemente agradecido porque después de eso encontré la luz, ¿no? Yo digo que pasé justamente al lado de la fuerza, ¿no? Y al final del día encontré mi verdadera vocación. Me encantó lo que hago. Empecé a trabajar en un área de supply chain, en manufactura particularmente, en las plantas, ¿no? Trabajando diferentes turnos, yendo a ver a los empleados en la noche, trabajando con ellos y me enamoré. Me enamoré de lo que hago, me enamoré de trabajar con la gente y de poder ayudar. Creo que esa es la forma en la que yo a lo mejor estoy dejando un granito de arena en mi vida y en este planeta. Y de ahí no volví a ver para atrás. Me han ofrecido otras cosas, me han ofrecido irme a otras áreas más relacionadas con el core del negocio. Y la verdad es que yo estoy en donde tengo que estar. Así que lo he disfrutado enormemente y te digo que es la gente la que verdaderamente ha hecho que me quede en donde estoy. Me encanta, me gusta tu respuesta y bueno, digna de un vicepresidente de recursos humanos porque sí, la verdad es que muchos caen porque pues ya era lo que había y me llamaron y, ¿no? Y de repente se encuentran en ese lugar y pues ya dicen, ya no voy a dar vuelta atrás y tú lo estás eligiendo todos los días porque como bien dijiste, te está haciendo feliz. Y bueno, está muy trillado, pero es que cuando haces algo que te da felicidad, aunque te canse, regresas recargado al día siguiente y lo quieres seguir haciendo, ¿no? Así que Y la otra que te diría es, a mí me tocó vivir el otro lado, me tocó vivir estar en un lugar que no me hacía feliz. Entonces también sabes y aprendes y sientes, ¿no? Cómo te sientes y luego sientes la diferencia y ya no la quieres dejar, ¿no? tal cual, la importancia de verte a ti mismo y de hacer estas evaluaciones y recalibrar un poco cuando necesitas. Estoy segura que en algunas ocasiones te decían, ¿cómo? Pero le invertiste tanto y tienes una maestría en Derecho y aparte toda tu carrera acá y bueno, hay veces que hay que poner en riesgo algunas cosas y hay que retar tus propias creencias y también las creencias de los demás. Y bueno, en tu caso fue exitoso, así que muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Marce, tu carrera es bien distinta, ¿no? Tú has estado Sí. en el mundo de recursos humanos, entiendo que casi desde siempre, ¿no? Y has ayudado a mucha gente en este proceso y en este camino. Tú has estado del lado de la luz desde siempre. Exacto, yo sabía muy bien cuál era la luz desde un inicio. Exacto. Muy bien, tenías la claridad de la luz. Yo quiero saber, dentro de estos más de 20 años, ¿no? de carrera, ¿qué te ha marcado para seguir eligiendo hacer esto? ¿Y qué te lleva hoy a enfocarte en la experiencia del colaborador? ¿Por qué esto es importante hoy para ti? Mira, coincido mucho con Juanca en esta parte de pensar en la gente, ¿no? Y para mí eso siempre ha sido crucial. Yo empecé como becaria en recursos humanos y a partir de ahí nunca más me quise mover. Tuve también, la verdad, la influencia de mis hermanas, casualmente las dos están en recursos humanos, entonces también de vivirlo muy de cerca, antes inclusive de estudiar, ¿no? O sea, de formalizar esta parte. Y siempre estos ejemplos que ponían, esta parte de decir, no, es que el impacto que puedes generar con las personas, cómo tienes, la verdad, este superpoder, que obviamente como todo poder requiere una gran responsabilidad, de poder impactar a tanta gente. Entonces, para mí ese siempre ha sido como lo que me mantiene aquí y lo que me ha permitido también voltear a diferentes posiciones y siempre que ese es el elemento principal, Pau. O sea, yo
cuando entro y no es una cuestión de cuánta gente tengo a mi cargo, cuánta gente va a estar en el equipo, es más bien a cuántas personas yo puedo impactar y lo que yo hago hacia dónde va a cascadear. Para mí eso es fundamental, ha sido relevante y pues la verdad es que he sido muy privilegiada porque efectivamente en mi trayectoria he tenido oportunidad de aplicarlo. Oye, y si pensamos en esta filosofía de todo pasa por algo, ¿por qué crees que hoy estás aquí? Justamente por esa filosofía. Yo creo que todo pasa por algo, pero tú lo buscas y lo construyes. Entonces, híjole, yo cuando ya tenía 5 años en la posición donde estaba anteriormente, y la verdad es que tuve una necesidad, tuve un curso espectacular de liderazgo en donde tenías que hacer tu propósito. Y yo dije, es que yo ya tengo mi propósito, o sea, no lo tengo que construir, yo ya lo cumplí en esta posición. Entonces, así levanté la mano con la profesora y le dije, ¿y qué pasa si siento que el 95% de mi propósito ya está cumplido? Y me dijo, pues tienes que recalibrar, hacer uno diferente y con un impacto mayor. Entonces, te digo, un curso extraordinario, haces una carta para ti, y entonces yo me di cuenta que ya había llegado el momento en que yo quería romper, ¿no? Estas barreras que yo había tenido de una manera extraordinaria en donde yo estaba, ¿no? O sea, como que esta influencia ya había alcanzado lo que yo creía que podía alcanzar y hasta donde la posición también me había podido dar. Y fue a partir de ahí que empecé a buscar, ¿no? Y yo tenía muy claro que hasta donde yo me quería mover era en una dimensión mayor. Nunca me imagino una dimensión como Walmart, por eso hay que tener cuidado con lo que pides porque se te hace realidad. Y la verdad es que yo, o sea, esta mentalidad de abundancia la tenía, pero nunca con los números que hoy yo tengo. Y otra vez, o sea, para mí entrar a las tiendas, ver a las clientas, ir a los centros de distribución, estar en los clubs, ahora con Centroamérica, o sea, yo digo, ¿cuántos estadios Azteca llenaríamos, ¿no? Que estamos impactando con estas iniciativas, para mí es un privilegio. ¿Querías impactar a más? Ahí están, todos. Sí, exacto, exacto, totalmente. Oigan, y ya nos pusimos filosóficos y mi bisabuelo era general y también era de esas personas que decía como ciertas frases que te van resonando con el tiempo, ¿no? Y él decía que la congruencia era de las cosas más difíciles de alcanzar en la vida, que una persona congruente es como que ya llegó a un nivel de superioridad muy fuerte, ¿no? Y Juan, te quiero preguntar a ti, para construir esta cultura auténtica, pues lo primero que tienes que hacer es ser congruente, ¿no? Porque si no, no sería auténtica. Si lo que dice y se hace, pues no es lo mismo. Para mí es un desafío enorme y más en una organización de la magnitud de Walmart. Quiero que me cuentes cómo ha sido este viaje, cómo comenzaron, qué fue lo primero que hicieron para hacer esta transformación cultural y cómo hacen para que esta autenticidad realmente se viva. Yo lo que te diría es, yo creo que las transformaciones culturales no necesariamente inician y terminan, sino que se van dando en el tiempo, ¿no? Nosotros somos una compañía, particularmente Walmart ahora en donde estamos, de 60 años. Entonces tenemos muchos años, ¿no? Manteniendo la cultura y reinventando la cultura también. Entonces yo lo que te diría es, para mí, lo que funciona en este tema de congruencia es, lo primero son los principios y los valores. O sea, los principios y los valores tienen que resonar con la empresa y tienen que resonar con los empleados o con los asociados dentro de las organizaciones. Eso es creo que lo primero. Y si yo pienso un poco en mí, te diría que eso es lo que ha hecho que yo disfrute tanto los lugares en los que yo he trabajado. Mis principios y mis valores siempre conectaron con los principios y los valores de las organizaciones en las que yo trabajo. Pero lo que me fui dando cuenta en el tiempo es que lo que verdaderamente te hace permanecer en las organizaciones no solamente son los principios y los valores. Eso te ayuda a entrar, conectar y sentirte cómodo. Para mí tiene que ver con el propósito de la organización, ¿no? Porque el propósito de la organización va más profundo todavía que eso. Y también conecta con lo que tú quieres. Yo personalmente tengo una idea, no sé de dónde sale, pero tengo una idea de que mi propósito en la vida es ayudar a otros. Así me siento, así lo siento. Y al final del día no sabía cómo yo tenía que ayudar a otros. Y es hasta que caigo en recursos humanos y empiezo a trabajar con la gente que me doy cuenta, ¿no? Que mi propósito personal se empieza a hacer realidad. Y el día de hoy estoy en una compañía que tiene 200,000 colaboradores en México, a quienes yo puedo ayudar de una forma o de otra, con una conversación, con una charla, con un programa.
Y es ahí donde entonces esa congruencia embona, ¿no? Mis principios, mis valores coinciden con los de la compañía, mi propósito coincide con lo que hago y con el propósito de la compañía. Y entonces eso para mí hace que de alguna manera esta congruencia genere permanencia y genere felicidad o realización o éxito, como le quieras llamar, ¿no? Y lo que te diría es, me parece que esto genera como una telaraña, ¿no? Es como una telaraña invisible que te atrapa, ¿no? Porque estos hilos no los ves, pero están ahí, ¿no? Los valores, los principios están todo el tiempo ahí, el propósito está todo el tiempo ahí, y entonces tú te sientes pleno y te sientes congruente con lo que estás haciendo. Entonces yo lo que te diría es, para mí, eso es un poco lo que he ido aprendiendo en el camino y cómo he ido conectando. Y es una de las razones por las cuales te decía al principio que me siento tan feliz haciendo lo que hago, porque embona perfecto con quien creo que soy y con lo que quiero. Y Y yo para que se ahí, multiplique, perdón, sí, Marcela. claro. Sí, 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 no, y hablando de este hilo, la verdad es que una de las cosas que a mí me ha impactado, ¿no? De la cultura de Walmart es cómo se vive en todos lados. Este hilo te lo llevas cuando tomas un avión, cuando tomas el carro para ir a algún centro de distribución. Estos rituales que hay alrededor de la cultura, para mí es impresionante. O sea, es ver desde el CEO, cómo actúa de la misma manera que actúa alguien de tienda con estos rituales, ¿no? La porra, tú los conoces muy bien, Pau. Entonces, ese hilo no solamente se queda en el corporativo de México, de Centroamérica, de Bentonville, es un hilo que se lleva a todos lados y que efectivamente es como esta telaraña perfecta que ves ahí y dices, wow, ¿en qué momento se construyó esto? Y Marce, justamente esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo haces que se multiplique? Ya vamos a hablar de esta telaraña. O sea, ¿cómo, cómo haces que esa telaraña perdure a través, Ujú. no nada más del tiempo, y vaya cambiando también a través del tiempo, sino que todos sean parte de esa telaraña y quieran seguir haciendo y estando ahí? O sea, ¿cómo hace que se vive en todos los niveles de la organización, en los diferentes países, como tú bien dices, en un avión, pero en una tienda, en una bodega? Sí, yo creo que primero es que realmente la gente lo haga suyo, ¿no? Que tenga esta pertenencia con las raíces. Para mí eso es fundamental. Y efectivamente habla de esta congruencia que tiene que tener con tus valores, con la compañía y lo que se genera alrededor, ¿no? O sea, para mí es súper importante que realmente lo sientas y no nada más porque el de al lado lo está haciendo, tú te trepes, ¿no? O sea, es porque yo siento que tengo que hacer esto. Entonces, ¿cómo se logra, Pau? De entrada, bueno, con estos fundamentales, pero también haciendo alrededor diferentes momentos que van conectando y que van tejiendo esta red, ¿no? Esta telaraña, aunque no estés ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un momento muy lindo que es nuestra Junta de Cultura, en donde llevamos y hablamos de todos nuestros valores, de todo nuestro propósito, de cuáles son nuestras raíces, de la mentalidad del fundador, digamos que se toma una sede, pero se transmite a toda la organización de nuestra región. Y entonces, a través de ejemplos claros, a través de ejemplos que se viven en nuestras tiendas, conectamos nuestro propósito o conectamos un valor. Entonces, la gente no nada más lo ve escrito, como siempre decimos, se ve padrísimo en un cuadro, se ve muy bonito en tu manual de onboarding, pero el llevarlo ya a la vida diaria, cuando los asociados lo están contando y cuando la gente lo está viviendo y de verdad ves la cara de inspiración y dices, wow, o sea, esto, porque obviamente pues es muy complejo saber todo lo que sucede al mismo tiempo, pero estos momentos que se transmiten para mí es fundamental. Muchas otras parte de escucha, que ahorita podemos hablar un poquito más de las herramientas formales e informales también para escuchar, cómo vas calibrando, pero sin estos negociables, o sea, entendiendo que sí, hay cosas que pueden evolucionar, cosas que pueden cambiar, pero hay una base sólida y muy fuerte que independientemente de alguna situación, algún tema complejo, algún reto de mercado, hay una base que no flaquea, ¿no? Y que no se mueve. Entonces, para mí, tener esa claridad en cada una de las personas es súper relevante. Me encanta, y sobre todo esto que dices de la socialización del tema, o sea, no nada más verlo, sino entenderlo, hacerlo tuyo, cómo eso conecta con tu día a día, con las cosas en las que estás viviendo, y también con tu propósito personal y lo que te da a ti felicidad y cómo te realizas en el trabajo, ¿no? Decíamos que
que yo creo que el trabajo es muchísimo más que una paga, ¿no? Hay un libro que a mí me impactó mucho que se llama The Why of Work y decía todas las cosas por las que uno trabaja y que no se da cuenta que se hace así, ¿no? Y cuando uno no trabaja, en lo que sea, no necesariamente tiene que ser remunerado o no invierte en su propio desarrollo y no tiene impacto con los otros y demás, todo lo que te puede pasar, ¿no? Hasta a nivel salud es impresionante. Entonces, esta socialización, que lo hagan suyo, a mí me parece súper relevante. Em, Juan, tú ya llevas muchos años en Walmart. Yo quiero preguntarte, si tuvieras que describir la personalidad de Walmart como si fuera una persona, ¿cómo sería? O sea, dime qué edad tiene, sus rasgos físicos, cómo piensa, qué tipo de personalidad tendría, cómo interactuaría. Platícanos cómo sería esa persona. Wow. Es una pregunta súper interesante, pero yo lo que te diría es, a ver, yo creo que si tuviera que describir a Walmart como una persona, la describiría como una persona que está ahorita en sus mid-30s, ¿no? Como a mediados de sus 30s. En otro momento probablemente te podía haber dicho que era alguien que estaba en sus 40s o en sus 50s, pero las organizaciones, lo que te digo es que se van reinventando y se van ajustando. Entonces, yo ahorita creo que estamos viviendo una etapa más como de juventud, ¿no? Ya entrada, digamos, a una adultez, ¿no? En estos 35 medios. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque creo que hemos estado transformando a la organización de manera profunda, ¿no? Hemos estado trabajando muchísimo en el tema de agilidad, estamos trabajando muchísimo en el tema de AI, estamos cambiando generaciones dentro de la organización. Entonces, creo que eso de alguna manera ha refrescado mucho, ¿no? La forma en la que estamos implementando la cultura. Creo que la cultura es la misma, la cultura siempre es la misma, los principios están ahí, los valores están ahí, nuestro propósito es atemporal y siempre se ha mantenido ahí. La segunda que te diría es una persona o es una cultura que se conoce muy bien a sí misma, entiende quién es, entiende para qué está aquí y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si tuviera que ponerlo en una persona, es una persona que se conoce muy bien a sí misma y que sabe hacia dónde va, ¿no? Y lo que está haciendo esta cultura es que mantiene una brújula con el rumbo norte de manera muy clara, que es lo que te decía ahorita, tiene sus principios, sus valores muy sólidos y un propósito muy claro. ¿Qué es lo que ajusta esta persona? Es como un explorador, ¿no? Va ajustando el camino. Va ajustando el camino, de repente va caminando hacia el norte, se encuentra con un río y entonces tiene que darle la vuelta al río, ¿no? Pero tiene que darle la vuelta al río sabiendo que no puede perder su norte, que es el propósito, ni sus principios, ni sus valores. Entonces es como un explorador que siempre está tratando de alguna manera de cumplir este propósito y eso es lo que lo guía. Va encontrándose vicisitudes, problemas, a veces cosas muy buenas también, ¿no? Y va echando uso de ellas y va ajustando la ruta y va ajustando el camino, pero siempre manteniendo los principios y los valores. Entonces lo veo ahorita y lo veo como alguien ya con experiencia, alguien maduro, pero alguien también que quiere innovar, que quiere refrescarse, que quiere hacer las cosas diferentes, que reconoce que el mapa cambió, el mapa que trae ya no es el mapa que está caminando, entonces el mapa cambió y que de alguna manera se quiere cambiar en ese trayecto. Entonces, me parece que estamos viendo un momento muy bonito. Te digo, para mí la cultura de la compañía y en general de otras, ¿no? Pero la cultura es atemporal y creo que tenemos un propósito lindísimo que perdura con el tiempo sin importar la época o el momento en el que estés viviendo. Creo que lo que tenemos que hacer nada más es cómo vamos ajustándolo a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas tecnologías, a la nueva forma de trabajar. Y es ahí en donde vamos en este viaje, pues que eventualmente nos va a llevar a nuestro norte. Pero es más o menos como vería esta persona, como un explorador, ya con algo de experiencia, pero con ganas de hacer cosas novedosas. No sé Y cómo. me encanta, aparte me lo estoy imaginando, ¿sabes? Y yo creo que también es una persona, haciendo esta analogía, que nunca está satisfecho con la montaña que alcanzó. O sea, como que con este mapa que dice Juanca, ya llegó a la montaña y dice, no, o sea, ahora hay una más alta, entonces voy para allá, ¿no? Entonces yo creo que esa parte totalmente la vería así.
Sí, es chistoso. El norte es una dirección, no necesariamente un destino. El polo Ajá. norte es un destino, pero el norte es una dirección. Y la dirección es, tú puedes ir al norte todo el tiempo y darle la vuelta al planeta 8 veces, ¿me explico? O sea, en realidad siempre estás en búsqueda de él o en camino de él, ¿no? Pero creo que cuando llegas es cuando finalmente dices, estoy satisfecho, ya llegué. Y no, creo que no, seguimos caminando. Bueno, tenemos algunos años ya caminando, sí. Sí. Ya sé, o sea, qué increíble, ya llegué. ¿Y ahora qué más? ¿Cuál es la próxima montaña? ¿Y, Sí, y qué sí, me llevo y qué dejo, ¿no? En sí. este camino, ¿qué quito de mi mochila? ¿Qué vuelvo a poner para ir ligero y poder ir agarrando lo que vaya necesitando en este nuevo camino? Y me encantó la respuesta porque veo poco ese tipo de respuesta en las organizaciones. En muchos casos veo como conformidad y decir, ya llegamos hasta acá. Somos una organización longeva que se ha probado exitosa, que hemos logrado A, E, B, C, D, F, G. Y, a ver, es increíble celebrar. Yo soy fan de la celebración y del reconocimiento, pero, pero también soy fan del ¿y ahora qué? ¿No? Para seguir siendo relevantes en este mundo, cómo está pintando el mercado, las cosas y demás, y cómo nos seguimos pues reinventando posiblemente o ajustando en el camino para poder seguir agregando ese valor, siempre con esta base que ustedes bien decían, ¿no? Que es nuestra cultura y lo que nos hace ser independientemente de lo que hay enfrente. Me Y encanta. me encanta un poco lo que decías, esto como del backpack que traes, ¿no? En donde sacas cosas y metes cosas, porque tienes que desaprender cosas que venías haciendo de una forma, ¿no? Que ahora ya no son relevantes y tienes que meter cosas nuevas que ahora te van a ayudar, pues, a cruzar el río o a cruzar el puente o no, o a bajar la montaña. Entonces, es El esto, frío, es en un el viaje calor, constante. ¿no? Ajá. Exacto, Claro. Sí, sí, exacto, sí. exacto. Y cómo también te vas haciendo más ligero aprovechando de la tecnología, ¿no? A lo mejor, y otra vez haciendo esta analogía, antes traíamos acá la caja enorme, ¿no? Y ahora ya esta tecnología ha movido. Entonces, eso la verdad es que me encanta, que no hay como, o sea, de, híjole, no, qué mala onda que vamos a desprendernos de esto. No, venga, se desprende porque funciona, porque va a ser mucho más eficiente, porque nos va a traer estos beneficios, entonces sacamos, metemos y eso también es relevante para poder avanzar mucho más rápido. Pensando, vamos a seguir con este tema de la mochila. Entonces, ¿qué han tenido que dejar ir en estos últimos 3 años porque ya no les sirve para lo de ahora? Ahora vemos qué es lo que van a agregar o qué es lo que están agregando, pero ¿qué es lo que dicen? Nos sirvió mucho, o sea, no es que haya sido algo malo, nos sirvió en ese momento para lo que sea. Pero hoy, bajo este nuevo panorama, hasta la nueva montaña que queremos ir, esto ya no nos está sirviendo y tenemos que cambiarlo. ¿Cuáles son estas cosas que han dejado? Díganme dos, tres. Yo empezaría con una que es toda esta parte de la transformación ágil, ¿no? Que también, Pau, tú conoces muy bien, de venir con una estructura, de venir con, pues, con un libro muy marcado y desde hace 5 o 6 años hacer esta evolución de agilidad y, por supuesto, de desaprender muchas cosas para aprender otras. Yo creo que una sin duda sería esta y cómo nos hemos apalancado también de la tecnología, ¿no? O sea, te decía esta parte de la caja, pero muchas otras más, sobre todo otra vez en las tiendas, en los centros de distribución, cómo la tecnología la hemos incrustado para optimizar muchas cosas que anteriormente pues tomaban más tiempo, requerían más recursos. Entonces, yo creo que son estas dos y no sé, Juanca, si hay alguna otra que tú veas. No, yo lo que te diría es, a lo mejor de una perspectiva más conceptual, te diría, en realidad lo que tienes que ir dejando es parte de tu mindset e ir modificando, ¿no? Otra parte de él. Creo que lo que hemos ido dejando son paradigmas, hemos ido dejando formas de trabajar, paradigmas, cosas que eran relevantes en su momento, pero que no lo son el día de hoy y están relacionadas con mil cosas. O sea, hay mil ejemplos, están relacionadas con procesos, están relacionadas con cómo trabajabas ¿no? Con planeación de 10 años, de 15 años, ¿no? Están relacionadas con cómo veías al talento, ¿no? Y qué era lo que era un talento versus lo que es el día de hoy. Está relacionado con el tipo de data que manejabas versus lo que manejas el día de hoy. O sea, hemos tenido que ir cambiando muchas cosas. Y yo creo que el truco no solamente es
decidir y definir qué quieres cambiar, qué dejas y qué tomas. Creo que muchas veces la misma montaña te va diciendo, híjole, o sea, ¿no? Tú venías con tus shorts y venías con tu tank top, ¿no? Si eres una mujer a lo mejor o un hombre, entonces vienes así y eventualmente llegas y dices, híjole, ya llegué al alto de la montaña y ahora necesito ponerme una camisa y unos pantalones, me estoy congelando, ¿no? Entonces, la misma montaña te va definiendo que yo lo que creo que es importante es que, y volviendo un poco al tema de cultura que hemos estado platicando, es que no pierdas el norte. Porque en ese cambiar de cosas, en ese dejar el tank top, ponerte la camisa, quitarte los shorts, ponerte los pantalones, ¿no? En ese momento puedes quitarte algo que es muy valioso para la compañía, que es muy valioso para la organización. Y ahí puedes perder el rumbo, ¿no? Entonces pierdes la brújula. La brújula se te quedó en los shorts, ya no la traes en los pantalones. Entonces ya no sabes para dónde vas. Y creo que para mí lo importante en términos del cambio es justamente nunca perder el norte y tener las conversaciones necesarias. No, 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 vámonos por acá, es más corto. No, no, vámonos por acá, por aquí no es tan frío. No, la ruta es esta, esto fue lo que acordamos que íbamos a hacer, ¿no? Y vamos ajustando, pero al final del día sabes que no te tienes que desviar mucho porque si no, no vas a llegar al norte. Y yo te diría, creo que eso me parece que es como lo más retador. Retador es cambiar sin lugar a duda, o sea, todos cuando tenemos que cambiar algo y tenemos que dejar algo y hacer otra cosa distinta, pero me parece más retador a veces mantener el norte y tener esas discusiones a veces difíciles de no, el norte no cambia, lo que cambia es cómo, ¿no? Y con este tema del cambio, en Talent Lab tenemos un modelo que le llamamos ECOR, que es para diseminar un poco más la cultura, o sea, entender por qué la cultura es la que es y por qué se tienen ese tipo de resultados, y si se quieren otros resultados, entonces, ¿qué se tendría que cambiar? Y para eso lo vamos diseminando en diferentes temas y empieza con las experiencias que vive la gente, ¿no? ¿Qué es lo que vive la gente que luego le hace creer ciertas cosas? Entonces ya nos vamos al siguiente punto. ¿Cuál es esa creencia que está metidísima en la cabeza de la gente y por lo cual tiene un comportamiento que cuando se repite se vuelve un hábito? Y ese hábito vuelve a actuar en dos cosas. Esa persona replica la experiencia, pero ese hábito también da un resultado. ¿Sí? Entonces, si se quiere cambiar, se tiene que cambiar en todo, en las diferentes cosas, en la experiencia, en la creencia, en el comportamiento o en el hábito, para que entonces pueda haber un diferente resultado. Pensando en esto, ¿cuáles son estas creencias que si les pusiéramos un verbatim así tal cual, como comillas, así que quieren que todo mundo en Walmart tenga? ¿Cuáles serían estas 2 o 3 creencias que dicen, eso es alguien de Walmart? O sea, que cuando se vaya a la compañía dicen, tú estuviste en Walmart, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esa creencia que tiene metidísima la gente de Walmart? Uy, yo creo que una es la orientación al resultado. O sea, eso para mí es algo que otra vez, ¿no? O sea, desde el primer día yo lo vi. O sea, es justamente como tienes muy claro ese norte y trabajas para este norte. O sea, no hay forma de que estés ahí, ¿no? Como ahí en el espacio sideral viendo que agarras. No, no, no. O sea, es tener esta claridad para llegar y yo lo veo muchísimo, muchísimo, y aparte me encanta porque es en todas las áreas. O sea, no es algo de, ay, bueno, como tú eres tal área, entonces sí estás enfocado acá, ¿no? O sea, eso se ve muy fuerte. Yo creo que también, Pau, esta parte de los no negociables, o sea, sí hay mucho este reforzamiento de decir, o sea, ante todos estos retos, ante todos estos cambios, podría tomar, ¿no? Una ruta a lo mejor mucho más rápida o una ruta que no necesariamente es la correcta, pero me tengo que seguir aquí y si me desvío, híjole, o sea, va a haber por ahí un viento que seguramente me haga, ¿no? Moverme. Yo creo que son estas dos, pero sí es interesante, o sea, sí se siente algo y yo cuando entré a Walmart, me decían justamente eso, o sea, no te podría decir cuál va a ser el chip que vas a traer, pero te aseguro que va a ser un chip diferente. Y creo que es toda esta conjunción de cosas que van alimentando la cultura dentro de la compañía, ¿no? Que no se ve físicamente, pero se siente. Y para mí eso es lo más fuerte. ¿Tú qué le agregarías, Juan, a eso? Yo a lo mejor lo único que le agregaría, pero estoy de acuerdo con todo lo que dice Marce, es, yo lo que le agregaría es, para mí hay una cosa que he escuchado desde el día que entré aquí y que se repite con mucha frecuencia, y es que somos una organización, que somos una fuerza para hacer bien, una fuerza de bienestar,
Y los ejemplos más claros, ¿no? Es cuando algo pasa, o sea, la forma en la que esta organización reacciona, cuando hay un desastre natural, cuando hay una necesidad, eh, es increíble, Pau, es de verdad, es brutal. Y no hacemos mucho de esto hacia afuera porque no es de nuestro interés estar comunicándolo y compartiéndolo necesariamente hacia afuera. Es algo que hacemos genuinamente, ¿no? Porque ponemos a nuestros asociados en el centro. Y yo lo que te diría es increíble. Y cuando llevas a eso también al día a día, lo hacemos con los empleos que generamos, lo hacemos con la forma en la que desarrollamos a nuestro talento, lo hacemos con, ¿no? La forma en la que tratamos de ahorrarle dinero a las familias mexicanas para que puedan vivir mejor, o sea, lo hacemos en todo esto. Entonces, cuando tú ves y luego la capacidad que tenemos como organización, el tamaño que tenemos como organización, el alcance que tenemos como organización, yo te diría, para mí es una de las cosas, o sea, creo que si tú hablas con la gente que ha trabajado ahí y le preguntas, oye, ¿qué es esto? La gente te puede contar historias. Tenemos unas historias lindísimas, ¿no? De cosas que de alguna manera la organización ha logrado a través, ¿no? De este tipo de cosas. Y la otra que te diría tiene que ver a lo mejor más con, yo desde que entré aquí, no he escuchado a nadie decir eso no se puede hacer o eso es imposible. Y yo todavía me sorprendo, ¿no? De repente estoy en reuniones y digo, híjole, caray, nadie está diciendo que esto va a estar difícil, ¿no? Soy el único que tiene miedo. Claro, nadie está diciendo, oye, es que esto va a estar complicado, ¿no? O sea, siempre buscamos una forma. Igual y no lo terminas haciendo de la forma en la que originalmente querías hacerlo, igual no tienes el alcance que originalmente querías tener, pero hay una capacidad de poder reaccionar a los retos, a estas metas agresivas, ¿no? De lograr cosas que de verdad es increíble, ¿no? Y la gente se suma a ellas. O sea, no te preocupes, lo vamos a resolver. Oye, pero estamos a 2 días. Esto tiene que pasar en 2 días. O sea, está en términos de velocidad y está en términos de capacidad. Entonces te diría, para mí esas cosas son algunas de las cosas que podrían marcar, ¿no? Cuando tú platicas con gente que ha estado aquí o que está acá. Saben que cuando los escucho siento esa emoción y esa adrenalina y eso, ¿no? Que seguramente viven muchísimo. Es impresionante cómo se traspasa la sensación y la emoción. Oigan, y bueno, justamente hablas, Juan Carlos, de mantener la cultura viva y es a través de las acciones que probablemente no dicen. La cultura yo realmente creo que no es algo que se construye y ya está, ¿no? Es algo que se tiene que mantener vivo porque entonces no es relevante y tiene que ser constante y tiene que ser congruente. Quiero que me cuenten dos ejemplos bien diferentes entre sí, de lo que ustedes quieran y puedan contar, evidentemente, de cómo se reflejó un valor de su cultura o uno o varios valores de su cultura o estas creencias basado en cómo pasaron las cosas. Porque es que así es como es viva la cultura, ¿no? A través de las decisiones, a través de las acciones, a través de lo que alguien hizo o dejó de hacer, es cuando dices, claro, tiene clarísima esa base, esa profundidad de lo que somos en Walmart. Y eso es lo que quiero que me cuenten, cómo a través de alguna historia, algún ejemplo de nuevo que puedan y quieran contarnos, cómo se ha vivido la cultura. Sí. Mira, no sé en términos a lo mejor de ejemplos particulares, pero lo que te puedo decir a lo mejor, Pau, es, yo lo que te diría es, la, la- lo que para mí es más representativo en términos de darte algo más tangible es cómo nosotros reaccionamos frente a este tipo de situaciones, ¿no? Y lo que te diría es, normalmente cuando un desastre natural pasa, nosotros tenemos una reacción, para mí, desmedida en el buen sentido de la palabra. O sea, primero, a una velocidad en donde podemos llegar mucho antes que otras organizaciones al lugar del desastre. Segundo, es que trabajamos con la comunidad, trabajamos con las autoridades, pero también nos encargamos de nuestros asociados particularmente. Hacemos todo lo que está en nuestras manos para poder de alguna manera no detener nada. Entonces, al final del día, la forma en la que reaccionamos, la forma en la que nosotros hacemos que no se detenga nada que es relevante para nuestros asociados, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en uno de los recientes huracanes, ¿no? Que hubo, creo que fue en la costa de Acapulco, abrimos un centro
de acopio. Abrimos un centro hospitalario junto con la autoridad. Entregamos despensas diario a los asociados hasta que se pudieron reabrir las tiendas para que pudieran comprar. Entregamos despensas a la comunidad. O sea, al final del día, la forma en la que reaccionamos, y no solamente con nuestros asociados, que nos parece que es nuestra responsabilidad y es algo que nosotros hacemos de verdad, ¿no? Vamos más allá, a lo mejor, de lo que sería necesariamente tu responsabilidad, pero también con las comunidades, ¿no? También con las autoridades y con los organismos. Es para mí un ejemplo de esa congruencia de la que hablábamos hace rato, ¿no? Es un ejemplo de cómo al final del día tus principios, tus valores, tu propósito eventualmente se refleja no solamente en lo que haces todos los días, sino se refleja en los momentos más difíciles. A lo mejor Marce puede hablar también un poco más de COVID, ¿no? Pero es en los momentos más difíciles en donde hay veces, ¿no? Que se pone a prueba como la cultura de las organizaciones. Y es ahí donde yo creo que es en donde esto brilla mucho más, porque se vuelve mucho más patente y mucho más evidente, ¿no? En el COVID, pues obviamente todo el mundo sufrió, la gente de alguna manera, los empleos, el no sé qué, y la compañía tomó todas las decisiones correctas, sin importar si iba a ser un costo, si iba a ser, o sea, si era bueno para el negocio, no era bueno para el negocio, porque era lo correcto, porque era parte de nuestros principios, era parte de nuestros valores, o sea, Ser era esta parte de fuerza nuestro de bien. propósito. Ser esta fuerza de bien. Exactamente, es esta fuerza de bien, exactamente. Y la otra es, somos una organización que está y quiere seguir estando por muchos años. Entonces, nuestro compromiso no es de corto plazo, nuestro compromiso es de largo plazo. Y por eso es que construimos estas relaciones, ¿no? Con los diferentes stakeholders, digamos, con los que interactuamos, de largo plazo también. Entonces, yo lo que te diría es, para mí, está muy enfocado con eso y es ahí donde yo veo brillar a la organización mucho más de lo que brilla de forma regular. Sí, 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 sí. Y es increíble porque imagínate, Pau, todas las situaciones que se pueden dar alrededor, ¿no? De una organización tan grande como Walmart. Pero sin duda, y orquestando esto que comenta Juanca, no habría nadie, o sea, no habría persona suficiente para hacerlo todo si no estuvieran los líderes ahí. Entonces, el otro día platicábamos de un ejemplo de una situación que se dio y un líder de tienda, un gerente de tienda decía, es que nunca nos entrenan para esto, ¿no? Y entonces ahí es donde sacas este kit, ¿no? De tus valores, de lo que la organización te permite, de las situaciones que han contado, de lo que han vivido, y entonces estoy listo para esta misión, ¿no? Y es impresionante. Entonces, ese liderazgo que también tenemos en cada una de las personas, y otra vez, siendo líder en una estructura o este liderazgo informal, porque hay una cantidad infinita de asociados que también tomaron esto y dijeron, no voy a esperar a que mi gerente llegue y entonces me diga qué hacer. No, no, o sea, es acción, ¿no? Y la verdad es que es poner la situación en el centro y entonces cómo todos empiezan a agarrar la pieza de rompecabezas para poderlo armar. Y regresando a este ejemplo que ponía Juanca, yo tenía un mes justamente cuando se dio lo de Otis entrando y la verdad es que otra vez la cultura ni siquiera te pregunta, es te trepas. O sea, yo estaba aquí en la tarde y me dijeron, Marce, ¿no quieres ayudar a subir unos juguetes que vamos a donar? Y yo, claro, obvio. Bajé y había gente del staff, de las tiendas, había llegado del centro de distribución, no, no, una locura. O sea, bajé y había una cantidad como de 50 personas y todos, en tacones, en tenis, con falda, era impresionante. Entonces, yo creo que estas acciones, Pau, que te digo, la misma gente te va llevando, también te puede ir empujando. Hay gente que dice, no, muchas gracias, eso está cañón. Entonces, yo creo que es muy difícil estar en una cultura como la nuestra si no estás con la cultura, si no estás con tus valores empatados con los de la organización, porque simplemente dices, no, o sea, aquí todos están yendo hacia un ritmo, tal vez con una cadencia diferente, pero hacia una misma dirección y yo voy para acá, entonces en automático, yo creo que una de dos, o solita la organización te mueve o tú te mueves porque es tanta la fuerza que no puedes ir en otra dirección, ¿no? Es como esta extraordinaria imagen, ¿no? De los peces que van todos en uno y nadie se puede desviar por esta fuerza que traen. Entonces, eso la verdad es que es increíble. Y yo a lo mejor añadiría a lo que está diciendo Marce, Pau, el rol que juegan también nuestros líderes y nuestros asociados, un poco lo que decía también Marce, es increíble porque creo que la compañía ha seteado
la claridad necesaria en términos del tipo de cultura que nosotros vivimos y queremos seguir viviendo. Y de repente eso te arroja unas cosas que de verdad te sorprenden. O sea, el gerente, ¿no? En Acapulco que estuvo ahí y las historias que te cuenta, ¿no? De lo que hizo para poder proteger a todos, para que todos estuvieran bien. Las primeras personas que llegaron ahí, que llegaron, o sea, al día siguiente cuando las carreteras no estaban habilitadas y te cuentan la historia de cómo llegaron ahí, tú dices, oye, pero es que esto es increíble, ¿no? Y es por ese compromiso, es porque las bases están seteadas y saben que tienen el respaldo de la organización y al final del día, obviamente, sin ponerse en riesgo, pero al final del día hacen lo que es necesario para eventualmente poder llegar y poder brindar esta ayuda, estar cerca de nuestros asociados y de la comunidad. Entonces, creo que cuando hablamos un poco de cultura y de la fuerza que las culturas pueden tener, para mí se traduce mucho en esto. O sea, cuando la cultura es clara, cuando la cultura ha seteado bases tan sólidas, entonces la gente no tiene ni que preguntar si puede o no puede. La gente hace y sabe que la organización está atrás de ellos para apoyarlo. No lo preguntan porque es suficientemente fuerte, Juan, porque Exactamente. eso para mí es algo bien importante. Porque si vieras la cantidad de organizaciones con las que trabajamos y con las que quizá no trabajamos, que vemos que dicen cosas y hacen cosas, y dices, pero es que ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Pues porque la gente todavía no se lo cree, porque no se siente empoderada, porque no se siente con la libertad de hacerlo, porque cree que se pone en riesgo haciendo algo que no le han dicho que tiene que hacer, ¿no? Y esa fuerza que ustedes nos están describiendo ahora es justamente la tangibilidad de la cultura cuando usan esto como parámetro para tomar sus decisiones en momentos en los que no tienen alguien a quien voltear y que les diga, haz esto o haz lo otro. Y me pongo a levantar cajas aún con falda y tacones y me pongo a cruzar la carretera porque sé que con esto estoy haciendo algo bueno para mí, para los otros, para la compañía, para nuestros clientes. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Me choca porque tengo tantas ganas de seguir con esto, pero bueno, ni modo. Quiero nada más hacerle una última pregunta que tiene que ver con los hacks y con consejos prácticos. Hay mucha gente que quiere hacer de la cultura esta fuerza que ustedes describen, que quiere transformar quizás su cultura, que quiere dar más tangibilidad al negocio y tener mejores resultados de negocio por su cultura, porque saben que la cultura hoy los está frenando. Entonces, me encantaría que nos compartieran un hack, algo práctico, un consejo que le darían a cualquier persona que esté queriendo fortalecer su cultura o transformar su cultura. ¿Qué dirían? Algo práctico, simple, rápido, recordable. Yo diría, cada vez son más frecuentes las encuestas, ¿no? El escuchar a tu gente, el hacerlo de una manera más formal, pero no es nada más escuchar, es qué hago con esta información, cuáles son los planes de acción que voy a generar y cómo refuerzo también, ¿no? En estas caminatas que hago en mis centros de distribución, en mis operaciones, en mis tiendas. Entonces, no solamente pensar que porque a mí o yo como soy la experta esto va a funcionar para nada. O sea, es cómo escucho a mi gente y con base en eso adapto esas necesidades a la situación real y otra vez sin mover esto. Entonces, yo diría, escucha, 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 porque inclusive hasta este silencio también es un mensaje, ¿no? O sea, cuando lanzamos una encuesta y hay 20% de participación, dices, híjole, o sea, esto es un mensaje también. Entonces, creo que hay que ser muchísimo más intencionales en esa información que tenemos luego en la mesa y que no la desmembramos como debería de ser o no la clarificamos con quien debería de ser. Excelente. Escuchar y accionar. Y yo lo que te diría, Pau, es, a ver, yo creo que cuando hablamos de cultura, muchas veces lo conectamos con los líderes. Y por supuesto que tiene que estar conectado con los líderes, ¿no? Ellos son los que modelan la cultura, ellos son los que de alguna manera comunican, ellos son los que están en constante, ¿no? Ellos son los que viven los valores, ellos son los que proyectan nuestros valores. Pero desafortunadamente los líderes cambian, a veces rotan, a veces se van, a veces llegan, a veces le atinas y traes a la persona correcta, a veces no le atinas, no, y no traes a la persona correcta. Y yo lo que he aprendido en el tiempo es que hay dos elementos que son súper valiosos que a veces perdemos de vista. Uno, los procesos. Los procesos son los que generan los hábitos que tú decías. El proceso te obliga a que repitas la conducta, y que la repitas y que la repitas. No importa si el líder está, no importa si el líder no está, no importa si el líder se fue y hay un nuevo líder. El proceso te obliga a constantemente repetir algo que para la empresa es valioso y si tú lo haces se convierte en un hábito y se convierte en un hábito, entonces empieza a permear y a echar raíces.
Y la segunda que te diría son los sistemas. Y cuando hablo de sistemas, no hablo de sistemas tecnológicos. Hablo de el way of working, de la forma de trabajar. Y estos sistemas, ¿no? Normalmente lo que hacen es como una maquinita a la que le estás dando vuelta, que están justamente reafirmando y reafirmando y reafirmando la forma en la que nosotros como organización trabajamos. ¿Qué es lo que es importante para nosotros? ¿Qué es lo que no es importante para nosotros? ¿Qué es lo que es aceptable para nosotros? ¿Qué es lo que no es aceptable para nosotros? Y estas dos cosas te ayudan, ¿no? Justamente a que tus líderes sigan empujando, sigan mandando estos mensajes de forma correcta, pero cuando hay un cambio, cuando llega alguien nuevo, cuando de repente algún líder se descarrila, entonces esto sigue manteniendo la cultura y le da permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que te diría es, yo soy, ya me conoces, Marce, también soy muy estructurado. Estas cosas a mí me sirven mucho porque me ayudan a entender algo que para mí puede ser como muy etéreo, como muy conceptual, y me ayudan muchísimo a ponerlo en práctica y a ejecutarlo o ejercerlo de manera muy pragmática en una organización. Muchísimas gracias, de verdad. Desgraciadamente, como les decía, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por compartir su experiencia, su visión, sus ganas, sus emociones al hablar. Es un honor aprender de ustedes y, bueno, compartir camino con ustedes y también entender cómo una cultura auténtica puede realmente transformar no solo a una organización, sino a las personas dentro de ella, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, las culturas auténticas no solo se construyen y se dejan ahí, sino se viven y se refuerzan todos los días, se van evolucionando también conforme el tiempo. Gracias a ustedes, de verdad. Nos vemos en el siguiente episodio de Encendiendo tu Potencial.